¿Alguna vez te has preguntado qué sentido tiene todo lo que haces? ¿Por qué corres? ¿Por qué luchas? ¿Por qué trabajas tanto? Si al final todo parece desvanecerse como el viento. ¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que fue escrito precisamente para responder esas preguntas que te atormentan en silencio? Un libro que revela lo que realmente tiene valor en la vida y lo que solo parece tenerlo. Eclesiastés no es un texto común. Es una carta escrita desde la desesperación más profunda, pero también desde la sabiduría más pura. Fue inspirada por Dios y escrita por el hombre más sabio que jamás vivió, el rey Salomón, quien lo tuvo todo, y aún así se sintió vacío. Este libro contiene un secreto oculto, una respuesta que pocos comprenden, y que tal vez, si la descubres hoy, puede transformar por completo tu vida, tus prioridades y tu fe. En los próximos minutos, vamos a caminar juntos por una senda espiritual que te hará mirar tu propia existencia con otros ojos. Vamos a desenterrar las joyas escondidas de este libro antiguo, que aún hoy sigue hablando directo al alma. Vamos a descubrir qué vale realmente la pena y qué no. Y créeme, si permaneces hasta el final de este video, hay una enseñanza, la penúltima, que puede contener la clave para liberar una bendición que está detenida en tu vida. Pero antes de comenzar esta travesía, permíteme presentarte al guía de este canal. Mi nombre es César Gil, y estoy en una misión clara: llenar esta plataforma con contenido que glorifique a Dios y edifique tu fe. Cada palabra que compartimos aquí tiene un solo objetivo: llevar luz a los que caminan en la oscuridad y consuelo a los que ya no pueden más. Y tú, al estar aquí, formas parte de esta misión. Por eso te invito a escribir ahora mismo en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, no solo te estás comprometiendo con esta palabra, sino que estás haciendo una declaración pública de fe. Estás diciendo: «Señor, yo estoy listo para oír tu voz». También te animo a dejar tu like, porque cuando haces eso, estás ayudando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que hoy podrían estar al borde de la desesperación. Al hacerlo, estás siendo parte activa en la expansión de la palabra de Dios. Gracias por eso. Es un acto pequeño, pero tiene un impacto eterno. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Muchas personas nos han escrito diciendo que este contenido se ha convertido en su apoyo espiritual semanal, porque no tienen una iglesia cerca, o porque están pasando por momentos tan duros que no se atreven a hablar con nadie. Pero aquí, encuentran refugio en la palabra. Piensa en esto. Así como el Eclesiastés nos habla de lo efímero de la vida, darle clic al botón de suscribirse puede parecer algo simple, pero puede cambiar destinos. Puede ser la diferencia entre una vida que se siente como vanidad de vanidades y una vida con propósito eterno. Y ahora sí, si estás listo para descubrir lo que realmente vale la pena, te invito a quedarte hasta el final. Este no es solo un estudio bíblico. Es un encuentro con tu interior, un diálogo con Dios y tal vez una respuesta que tu alma llevaba años esperando. Quédate conmigo, porque en este momento comenzamos el estudio del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Estas palabras no fueron escritas por un hombre amargado, ni por alguien que fracasó en 1900 la vida. Fueron escritas por el rey Salomón, el hombre más sabio, más rico y más poderoso de su tiempo. Un hombre que disfrutó de placeres, fama, riquezas y conocimiento como ningún otro, y que, al final de sus días, gritó al mundo que todo era vacío. ¿Pero qué quiso decir realmente con todo es vanidad? ¿Está diciendo que la vida no tiene valor? ¿Que nada importa? No. Salomón no está negando el valor de la existencia, sino cuestionando la ilusión en la que caemos al poner nuestro corazón en cosas pasajeras. El término vanidad en hebreo es hebel, que significa vapor o aliento. Es algo que parece tener forma, pero cuando intentas agarrarlo, se desvanece entre tus dedos. Así es el dinero, el poder, la belleza, los aplausos, la fama. Todo eso, dice el sabio, parece sólido pero no sostiene el alma. Y si tú estás aquí,
Hoy es posible que estés experimentando ese mismo vacío. Quizás has alcanzado metas, conseguido cosas, y aún así, sientes que algo falta. Te esfuerzas, trabajas, conquistas, pero en la soledad de tu alma, el silencio grita. Salomón está hablándote. Él caminó ese mismo sendero, y su conclusión es tan impactante como liberadora. Nada en este mundo podrá llenar el espacio que solo Dios puede ocupar. Piensa por un momento. ¿Cuántas cosas has perseguido creyendo que allí estaría tu felicidad? ¿Y cuántas veces te has sentido decepcionado cuando las alcanzaste? Eclesiastés no es un libro pesimista, es un espejo. Te muestra cómo vivimos atrapados en una corrida sin fin, acumulando cosas, buscando reconocimiento, deseando lo que otros tienen, sin darnos cuenta de que estamos sedientos de eternidad. Y la eternidad, dice la Escritura, fue colocada por Dios en nuestro corazón. Por eso, nada finito será suficiente. Cuando Salomón declara que todo es vanidad, no está anulando el valor de la vida. Está llamando nuestra atención para que despertemos de la ilusión. Está diciendo, mira lo que me pasó a mí, para que no te suceda a ti. Y esta es una palabra profética para ti hoy. Porque tal vez llevas tiempo sintiéndote cansado, vacío, desconectado de tu propósito. Este libro fue escrito para eso, para sacudirte, para llevarte de nuevo a la fuente, para decirte, deja de beber de cisternas rotas y vuelve al manantial de agua viva. Nada cambiará tu alma si primero no cambias tu enfoque. No se trata de renunciar a todo, sino de poner a Dios en el centro de todo. Ahí y solo ahí, todo dejará de ser vanidad y se transformará en eternidad, y aquí empieza nuestro despertar. En este primer susurro del sabio, que clama desde las páginas del tiempo, no desperdicies tu vida persiguiendo sombras. Busca la luz verdadera. Una expresión se repite como un eco inquietante en todo el libro de Eclesiastés. Debajo del sol. Es una frase que, a primera vista, podría parecer inofensiva, pero en realidad es una de las más devastadoras que existen en las Escrituras. Porque cuando Salomón habla de lo que ocurre debajo del sol, no está hablando simplemente del mundo físico. Está hablando de una vida sin la perspectiva de Dios. Una vida que se mira solo con ojos humanos. Una vida desconectada del cielo. Y aquí está la clave. Eclesiastés no es una carta de desesperanza. Es una advertencia. Es la voz de un hombre que lo experimentó todo y que, al quitar a Dios del centro, se dio cuenta de que nada tenía sentido. Salomón investigó, analizó, probó todo tipo de caminos. El conocimiento, el placer, el trabajo, los proyectos grandiosos, los bienes materiales. Lo tuvo todo. Pero como lo buscó debajo del sol, terminó diciendo, vanidad de vanidades. ¿Te ha pasado eso a ti también? ¿Has sentido que trabajas, te esfuerzas, luchas por tus metas, y aún así, algo dentro de ti sigue inquieto, como si faltara una pieza? Tal vez es porque estás caminando debajo del sol, sin mirar al cielo. Una vida sin la dimensión espiritual es una vida plana. Puedes tener comida en la mesa, pero hambre en el alma. Puedes tener casa, pero no hogar. Puedes tener compañía, pero sentirte solo. Salomón no quiere que vivas así. Por eso escribió estas palabras. No para entristecerte, sino para despertarte. Cuando dejamos que el mundo defina nuestro valor, nuestros logros, nuestras prioridades, terminamos atrapados en un ciclo de insatisfacción que no se detiene nunca, porque el mundo siempre exigirá más. Pero cuando miramos hacia arriba, cuando dejamos de vivir debajo del sol y comenzamos a vivir bajo la luz de Dios, todo cambia. La sabiduría de Eclesiastés es incómoda, sí, porque nos confronta, pero también es una brújula espiritual. Nos muestra que nada tiene sentido si no está conectado con lo eterno. Este mensaje es especialmente urgente en nuestros días. Vivimos en una sociedad que idolatra el éxito, el dinero, la apariencia, la fama. Pero Eclesiastés nos grita, eso no es suficiente.
Eso no llena. Eso no salva. ¿Y tú? ¿Estás viviendo debajo del sol? ¿O estás caminando bajo la dirección de aquel que creó el sol, la luna y las estrellas? Hay un propósito más alto para ti, una razón por la cual estás aquí, y no la encontrarás entre las cosas temporales. Solo al levantar los ojos hacia el cielo, podrás ver con claridad cuál es tu verdadero destino. Porque cuando vives bajo el sol, todo se desgasta. Pero cuando vives bajo la gracia, todo se renueva. El sol sale y el sol se pone, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte, girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar nunca se llena. Eclesiastés 1, 5, 7. ¿No te resulta familiar? Salomón está describiendo la vida tal como la vemos muchas veces. Un ciclo que se repite, una rutina que nunca termina, un giro constante que, al final, parece no llevarnos a ninguna parte. Y la pregunta que surge en lo profundo de nuestra alma es, ¿estoy yo atrapado en ese mismo ciclo? Despierto, trabajo, corro, como, duermo, y mañana empiezo otra vez, como si nada realmente cambiara. Ese es el lamento de millones de personas que viven en piloto automático. Personas que, aunque respiran, ya no viven. Están atrapadas en la rutina. Se levantan cada día con el peso de la obligación, pero sin el fuego de la esperanza. Y Eclesiastés no ignora esa realidad. La enfrenta de frente. Salomón observa la naturaleza, el sol, el viento, los ríos, y ve que todo gira sin descanso. Y se pregunta, ¿la vida humana es así también? ¿Estamos condenados a repetir sin sentido? Pero detrás de esa pregunta hay una llamada del Espíritu. No fuiste creado para la monotonía. Fuiste creado para el propósito. El ciclo no es el problema. El problema es vivir sin conciencia dentro del ciclo. Porque cuando Dios está fuera de la ecuación, todo se vuelve una carga. Pero cuando Dios entra, lo cotidiano se transforma en sagrado. Mira el sol. ¿Cuántas veces lo ves al día? ¿Te has maravillado últimamente con su luz? Mira el viento. ¿Sabías que puede ser un símbolo del Espíritu Santo? Observa el mar, que nunca se llena, pero que refleja el cielo. Dios te está hablando, a través de la rutina. El problema es que hemos dejado de escuchar. Quizás tú también te has sentido así, como una gota en un océano que no cambia, como un engranaje más en la maquinaria del mundo. Pero hoy, la palabra quiere romper ese pensamiento. Tu vida tiene sentido. Cada día puede ser una oportunidad de eternidad. Cada instante, una cita con lo divino. No estás atrapado. Estás siendo preparado. No estás perdido en el ciclo. Estás en el taller del alfarero que te está formando paso a paso, en silencio, día tras día. Y aquí está el mensaje oculto de este pasaje. Dios usa lo repetitivo para enseñarte lo eterno. En lo que parece rutina, Él está construyendo carácter. En lo que parece igual, Él está abriendo caminos invisibles. No te resignes, no digas más, todos los días son iguales. Empieza a ver con ojos del Espíritu, porque cuando dejas de mirar la vida como una prisión y comienzas a verla como una preparación, todo cambia. Tal vez hoy parezca un día más, pero en los planes de Dios puede ser el comienzo de algo nuevo. Dije yo en mi corazón, he aquí yo me he engrandecido y he aumentado sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha experimentado mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Pero he aquí, todo era aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 16, 18. En un mundo como el nuestro, donde el conocimiento se glorifica y la información se acumula como trofeos, Salomón lanza una declaración que desarma a los sabios. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. ¿Cómo es posible? ¿No es el conocimiento lo que nos eleva, lo que nos libera, lo que nos hace fuertes? Sí, pero solo cuando viene del Espíritu. Cuando el conocimiento se acumula sin dirección divina, solo infla el ego y aumenta la angustia del alma. Salomón lo sabía, lo vivió. Fue más sabio que todos. Estudió, reflexionó, escribió, observó.
Y sin embargo, su corazón no encontró descanso. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por sí solo, no puede responder las preguntas más profundas del alma. Puedes conocer la teoría del amor y no sentirte amado. Puedes entender la lógica de la fe y no tener fe. Puedes explicar el propósito y no vivir con propósito. Esta es una advertencia profética para nuestros días. Estamos más informados que nunca, pero también más perdidos. Conocemos todo sobre todo, menos sobre nosotros mismos. Hemos memorizado versículos, doctrinas, historias, pero muchos aún no han tenido un encuentro real con el Dios de la palabra. El conocimiento sin revelación solo sirve para construir fortalezas mentales, pero no transforma el corazón. ¿Y tú? ¿Estás buscando respuestas en libros, videos, teorías, cuando tu alma en realidad está gritando por presencia? ¿Has confundido conocimiento con intimidad con Dios? Este bloque es un llamado urgente. Detente. Vuelve al silencio. Vuelve a la oración. Vuelve a escuchar la voz de Dios, porque hay cosas que el intelecto no puede sostener. Hay dolores que los libros no curan. Hay momentos en los que solo una palabra de Dios puede reconstruirte. Y aquí está la ironía que Salomón nos revela. El que busca sabiduría terminará entendiendo que todo comienza con humildad. El verdadero sabio no es el que sabe mucho, sino el que sabe dónde encontrar descanso. Y ese lugar es la presencia de Dios. Salomón no está despreciando el conocimiento. Está revelando su límite. Está diciendo, lo busqué todo, y no bastó. Y si él, con todo su saber, terminó frustrado, ¿cuánto más nosotros si buscamos respuestas lejos del Creador? Hoy, Dios te invita a hacer una pausa, a dejar de correr detrás de información, a sentarte, como María a los pies de Jesús, y simplemente escuchar su voz, porque en su voz no hay confusión, en su voz hay paz, y esa paz es mejor que cualquier conocimiento humano. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Eclesiastés 2:1. Salomón no solo fue sabio, no solo fue poderoso, también fue el hombre que se atrevió a probar todos los placeres de la vida, buscando en ellos el sentido que el conocimiento no le había dado. Construyó palacios, jardines, canales, tuvo riquezas incontables, criados, músicos, fiestas, mujeres. Se permitió cada deseo del corazón, cada capricho del alma. Si algo prometía placer, él lo probó. Y al final, ¿qué descubrió? He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Esta confesión es como un espejo roto. Refleja el rostro de un hombre que lo tuvo todo, y no halló nada. Y hoy, ¿cuántos viven esa misma ilusión? Vivimos en una cultura que nos dice, compra más, viaja más, come más, disfruta más, ten más. Y así seguimos, acumulando experiencias como si fueran respuestas. Pero, en el silencio de la noche, el alma sigue sedienta, porque el placer sin propósito se transforma en peso. La alegría sin dirección se convierte en vacío. El gozo que no nace del espíritu nunca es suficiente. Salomón no está condenando el placer. Dios no es enemigo de la alegría. Lo que Eclesiastés denuncia es la idolatría del placer. Esa mentira sutil que nos hace creer que, si tan solo tenemos eso, más dinero, más éxito, más reconocimiento, más entretenimiento, entonces seremos felices. Pero la verdad es otra. El corazón humano no fue diseñado para ser llenado con cosas. Fue diseñado para ser habitado por Dios. Tal vez tú también lo has intentado. Has llenado tu vida de actividades, de relaciones, de cosas nuevas. Pero la paz no llega. La tristeza vuelve, la ansiedad no se va. ¿Por qué? Porque aún no has entrado en el lugar secreto. Es el lugar donde el alma descansa no por lo que tiene, sino por quien la habita. Y aquí está el mensaje oculto en esta parte de Eclesiastés. Dios permitió que Salomón viviera este experimento, no para glorificar el hedonismo, sino para advertirte a ti, para que no pierdas tu tiempo buscando en lo externo lo que solo se encuentra en lo eterno. ¿Quieres placer duradero? ¿Quieres gozo real? Entonces escucha esta verdad. El gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías 8:10.
No es el vino, no es la música, no es el éxito, no es el romance, es su presencia. Y cuando Él entra, no necesitas llenar tu vida con más, porque entonces entiendes, ya lo tienes todo. Asimismo, aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eclesiastés 2:18. Salomón fue un constructor de reinos, un hacedor de grandes obras, un rey que llevó a Israel a su apogeo. Pero al final de su jornada se detuvo, observó todo lo que había logrado, y escribió algo que desconcierta. Aborrecí mi trabajo. Aborrecer. Después de haber edificado palacios, templos, jardines, imperios. Sí. Porque entendió una verdad que muchos niegan hasta el final. Ningún logro humano es eterno. Todo lo que construimos con esfuerzo y sudor, tarde o temprano, lo dejamos atrás. Y como él mismo se pregunta, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se adueñe de ello? Esta reflexión toca profundamente a quienes hoy viven inmersos en la rutina del trabajo. ¿Te ha pasado que trabajas sin cesar, con metas y responsabilidades, pero al llegar a casa sientes un vacío? Te esfuerzas, planificas, produces, y aún así, ¿no encuentras satisfacción? El mundo moderno nos ha enseñado que valemos por lo que producimos, que mientras más ocupados estemos, más exitosos somos. Pero Eclesiastés rompe esa mentira y declara con valentía: el trabajo sin propósito eterno es una carga para el alma. Salomón no critica el trabajo en sí. Dios creó al ser humano para trabajar, para administrar, para sembrar. Pero cuando el trabajo se convierte en el centro de la vida, cuando sustituye la adoración, la familia, el descanso, la intimidad con Dios, entonces deja de ser bendición y se transforma en esclavitud. Muchos viven así, construyendo imperios en la tierra, pero descuidando su casa interior, acumulando riquezas, pero empobreciendo su espíritu. ¿Y tú? ¿Para qué estás trabajando? ¿Estás edificando algo que trascienda este mundo? ¿O simplemente estás sobreviviendo en una rueda que nunca se detiene? Dios te llama hoy a reflexionar, a reordenar tus prioridades, a entender que lo que haces con tus manos es importante, sí, pero lo que siembras con tu corazón es lo que permanece para siempre, porque llegará un día en que todo lo que posees quedará en manos de otros. Pero el amor que sembraste, la fe que viviste, la generosidad con que actuaste, eso será eterno. Que esta palabra te despierte del letargo, que ya no trabajes solo por metas terrenales, sino con visión del reino. Porque cuando tu labor nace del amor a Dios, entonces cada tarea, por simple que sea, se convierte en adoración. Y allí el alma descansa. Y allí el trabajo deja de ser carga y se transforma en misión, porque el hombre trabaja con sabiduría, con ciencia y con rectitud, y da su hacienda a otro que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y un mal grande. Eclesiastés 2:21. Hay una verdad que muchos prefieren ignorar. Todo lo que estamos construyendo un día será entregado a manos que no lo labraron. Salomón, con toda su experiencia, no escribe esto con resentimiento, sino con lucidez. Él lo había dado todo, su ingenio, su energía, su dedicación. Y sin embargo, sabía que cuando muriera, todo lo que había forjado pasaría a alguien que quizá no tendría ni su sabiduría, ni su visión, ni su temor de Dios. Y así, esa herencia podría ser malgastada, distorsionada, destruida. ¿No te suena familiar? ¿Cuántas personas conoces que dedicaron su vida entera a levantar un patrimonio, una empresa, una reputación, solo para que, en una generación, todo se desvaneciera? Eclesiastés nos confronta con una realidad dolorosa pero necesaria. No basta con dejar bienes materiales. La verdadera herencia es aquella que se siembra en lo invisible, en la fe, en la integridad, en el ejemplo, en la obediencia a Dios. Porque un hijo puede recibir casas, tierras y oro, pero si no hereda una visión espiritual, si no ve en ti un testimonio de fidelidad, si no aprende a temer al Señor, todo lo demás se perderá. Salomón lo sabía. Y aunque tenía riquezas sin medida, su mayor preocupación no era lo material, sino lo que no se puede controlar. El corazón de quien hereda. Este pasaje es una invitación urgente a cambiar el enfoque.
¿Estás construyendo solo para el presente? ¿Estás dejando huellas o solo cosas? Porque, querido oyente, llegará el día en que tus manos se cerrarán y todo lo que posees será administrado por otros. Y ahí comprenderás que lo más valioso no era lo que tenías, sino lo que sembraste en los corazones. Hay herencias que pesan, y hay legados que salvan. Por eso, el Espíritu te llama hoy a sembrar en el reino, a instruir a tus hijos en la palabra, a transmitir valores eternos, a hablar de Cristo en tu casa, a orar con tu familia, a modelar humildad, amor, templanza. Porque aunque tus bienes puedan desaparecer, una vida íntegra permanece como testimonio eterno. Y si lo que dejas atrás es una fe viva, un ejemplo sólido y una historia de obediencia, entonces no habrá sido en vano, porque esa herencia, sí, llegará al cielo contigo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Estas palabras, quizás las más conocidas del libro de 1900 Eclesiastés, no son un simple proverbio poético. Son una declaración divina sobre el ritmo perfecto del cielo. Salomón, con la sabiduría que Dios le había concedido, comprendió que la vida no es caos, ni suerte, ni destino ciego. La vida, en las manos de Dios, es una coreografía sagrada, donde cada estación tiene sentido, aunque no siempre lo comprendamos. Hay tiempo para nacer, y tiempo para morir, tiempo para plantar, y tiempo para cosechar, tiempo para llorar, y tiempo para reír, tiempo para callar, y tiempo para hablar. Y si tú estás escuchando esto hoy, es porque estás en el tiempo exacto que Dios permitió. Ni antes, ni después. Estás donde debes estar, aunque tu mente no entienda, aunque tu alma dude, aunque tus planes se hayan roto. Esta verdad no solo consuela, también sacude, porque muchas veces queremos adelantar las estaciones. Queremos reír cuando Dios nos llama a llorar. Queremos cosechar sin haber sembrado. Queremos respuestas cuando el cielo aún está en silencio. Pero el sabio dice, confía, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios nunca llega tarde. ¿Has sentido frustración por lo que no ocurrió aún? ¿Has mirado a otros prosperar mientras tú esperas? ¿Te has preguntado si fuiste olvidado? Eclesiastés te responde con voz firme, no fuiste olvidado. Solo estás siendo formado. Dios no improvisa. Cada lágrima tuya ha sido contada. Cada oración que lanzaste al cielo ha sido registrada. Cada noche en vela, cada pregunta sin respuesta, cada acto de fe que hiciste en secreto, todo está siendo tejido en el tiempo perfecto de Dios. Y aquí está el misterio glorioso. Cuando entiendes que hay un tiempo para todo, dejas de resistir y empiezas a rendirte. Dejas de empujar y aprendes a confiar. Dejas de exigir y comienzas a fluir. Porque hay una paz inmensa en saber que no necesitas controlar cada paso. Solo necesitas obedecer cada día. Así como las estaciones cambian sin que tú las fuerces, así también cambiará tu vida. El invierno no dura para siempre. La tristeza no es eterna. La espera no es en vano. Y cuando el tiempo de Dios llegue, porque llegará, entenderás por qué tuviste que esperar. Y entonces, no solo darás gracias, también darás fruto. Hoy, toma esta palabra como un abrazo celestial. Estás en el tiempo de Dios, y ese es el mejor lugar donde podrías estar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Algo invisible, algo eterno, algo que te llama desde lo profundo. Aunque no sepas cómo explicarlo. Eso no es imaginación. Es la voz de la eternidad que Dios sembró en tu alma. Salomón nos revela algo sagrado. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, no en su mente, no en su cuerpo, en su corazón. Y esto explica tantas cosas. ¿Por qué nada aquí abajo parece suficiente? ¿Por qué las conquistas humanas no llenan? ¿Por qué los logros materiales, aunque necesarios, no satisfacen lo más profundo del alma?
Fuimos creados para algo mayor. Y ese algo tiene nombre: eternidad. Dios no solo nos dio vida, nos dio hambre de lo eterno, una sed que ningún éxito apaga, un anhelo que ningún placer satisface, una inquietud que no se calma, hasta que volvemos al origen. Y sin embargo, dice el texto, no podemos comprender la obra completa que Dios hace. Nos sentimos atraídos por lo eterno, pero estamos limitados por el tiempo. Nos sentimos hijos del cielo, pero caminamos en la tierra. Esa tensión nos desconcierta. Nos hace buscar respuestas, nos hace orar, nos hace llorar, nos hace levantar los ojos y preguntar, ¿qué haces conmigo, Señor? Y la respuesta es esta: Él te está formando, Él te está llamando, Él te está despertando. No fuiste creado para una vida superficial. Fuiste diseñado para la belleza profunda que solo Dios puede revelar, y esa belleza llega en su tiempo, porque Dios hace todo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el momento exacto en que el alma está lista para recibir. Quizás hoy no entiendes lo que estás viviendo. Quizás tu corazón está lleno de preguntas, pero Eclesiastés te recuerda: aunque no veas el cuadro completo, el artista sigue pintando. Y cuando llegue el tiempo, cuando el sol se alce en tu valle, cuando la puerta se abra, cuando la oración sea respondida, verás la belleza y sabrás que valió la pena esperar. Hoy, no corras, no exijas, no desesperes. Solo di: Señor, haz todo hermoso en tu tiempo. Y mientras espero, enséñame a mirar con ojos de eternidad. Dije en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. En un mundo donde la injusticia parece reinar, donde los malos prosperan y los justos sufren, Salomón declara algo que atraviesa la historia y resuena con fuerza hoy: Dios juzgará, no mañana, no cuando tú lo exijas, no según nuestros cálculos, sino en su tiempo. Este versículo no es una amenaza, es una promesa de justicia divina, una garantía espiritual de que nada, absolutamente nada, queda fuera del ojo de Dios. Vivimos rodeados de corrupción, de traiciones, de abusos, de personas que hacen el mal sin consecuencias aparentes, y es natural que, como Salomón, nos preguntemos: ¿dónde está Dios cuando los malvados triunfan? ¿Por qué el inocente sufre mientras el perverso ríe? Y aquí llega la respuesta silenciosa pero eterna. Dios está observando, Dios está registrando. Dios está esperando el momento perfecto para hacer justicia, porque no solo juzgará al impío, también juzgará al justo, y eso debe llevarnos a una reflexión aún más profunda. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Estoy viviendo como si Dios realmente me fuera a juzgar? Este no es un mensaje para otros, es para ti, para mí, para cada alma que cree en la eternidad. El juicio de Dios no es solo algo que ocurrirá al final de los tiempos. Es una conciencia que transforma cómo vives ahora. Cuando entiendes que serás llamado a rendir cuentas, ya no actúas por impulso, ya no guardas odio, ya no engañas, ya no finges. Vives en verdad, porque sabes que tu vida es vista por aquel que no puede ser burlado. Salomón no quiere infundirte miedo. Quiere despertarte, quiere decirte: vive con integridad aunque nadie te aplauda. Perdona aunque no te pidan perdón. Haz el bien aunque te paguen con maldad. Porque al final no responderás ante hombres, responderás ante Dios. Y en ese día, el día del juicio divino, no importarán tus títulos, tus posesiones ni tus excusas. Solo contará lo que hiciste con lo que Dios te dio. Tus palabras, tus actos, tu fe, tu compasión, tu obediencia. Hoy es el tiempo de prepararte. Hoy es el tiempo de poner tu casa en orden. Porque el juez viene, y con él, la justicia que el mundo jamás podrá ofrecer. Y cuando estés de pie ante él, si viviste con temor reverente, con amor sincero y con fe verdadera, entonces serás coronado con gloria eterna. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés 3:20. Estas palabras tan sencillas y contundentes
nos devuelven a una verdad que el alma humana intenta olvidar. Somos polvo, y al polvo volveremos. No importa cuánto tengas, no importa cuánto logres, no importa tu nombre, tu fama, tu éxito, tu inteligencia. Todos, sin excepción, volveremos al polvo. Salomón, el rey más glorioso de su tiempo, no escribió esto con amargura, sino con sabiduría. Porque entender nuestra fragilidad no nos hace más débiles, nos hace más sabios. Este versículo es una medicina para el alma orgullosa. Es un espejo para el corazón altivo. Es una invitación al despertar espiritual. ¿Cuántas veces vivimos como si fuéramos eternos en esta tierra? Postergamos lo esencial. Ignoramos la voz de Dios. Nos afanamos por lo temporal. Y olvidamos que cada respiración es un préstamo divino. Pero Eclesiastés nos toma por los hombros y nos dice: recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Recuerda hacia dónde vas. No para humillarte, sino para liberarte. Porque cuando sabes que todo lo terrenal es pasajero, dejas de vivir con miedo, dejas de competir por lo que no importa, dejas de obsesionarte con lo que brilla, pero no edifica, y comienzas a invertir tu vida en lo que permanece: la fe, el amor, la obediencia, la eternidad. Sí, somos polvo, pero somos polvo tocado por el aliento de Dios. Y eso lo cambia todo. Dios no te creó para desaparecer, te creó para vivir eternamente con Él. Y mientras estés en esta tierra, tu cuerpo puede ser frágil, pero tu espíritu es inmortal. Y aquí está el misterio glorioso de esta verdad. Cuanto más consciente eres de tu fragilidad, más espacio hay en ti para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso, hoy no te lamentes por tu pequeñez. No te angusties por la muerte. No temas el paso del tiempo. Abraza tu dependencia. Abraza tu humanidad. Y deja que el Dios eterno te llene de propósito. Porque el cuerpo volverá al polvo, pero el alma que confía en el Señor vivirá para siempre, en su presencia. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:6. En un mundo que vive corriendo, acumulando, compitiendo, esta frase de Eclesiastés llega como un susurro que desarma. Más vale tener menos, si eso trae paz. Vivimos en una generación que idolatra el más. Más dinero, más cosas, más logros, más reconocimiento. Y sin darnos cuenta, caemos en una trampa que Salomón ya conocía, la ilusión de que llenar las manos vaciará el alma. Pero el sabio lo dice claro: no vale la pena tener las dos manos llenas si el precio es tu paz. ¿Cuántas personas conoces que tienen todo, menos descanso? Tienen agenda llena, pero el corazón agotado. Tienen casa propia, pero no tienen hogar. Tienen redes sociales activas, pero silencio interior. ¿Y tú, cómo estás viviendo? ¿Estás con ambos puños llenos de trabajo, de exigencias, de metas que no te permiten respirar? ¿Estás sacrificando tu paz por cosas que un día no importarán? Salomón no está glorificando la pobreza, está exaltando el equilibrio. Está diciendo: es mejor vivir con poco, si ese poco viene con alma tranquila, que vivir con todo, y no poder dormir por la noche. Este versículo es un llamado a regresar a lo esencial, a reevaluar tus prioridades, a preguntarte: ¿qué precio estoy pagando por lo que estoy persiguiendo? Porque hay esfuerzos que roban más de lo que entregan, y hay conquistas que pesan más que una carga. El alma no fue diseñada para vivir al límite todo el tiempo. Necesita pausa, necesita silencio, necesita descanso. Y ese descanso no viene de un fin de semana libre ni de unas vacaciones lejanas. Viene de una vida alineada con la voluntad de Dios. Viene de decir no a lo que te quita paz, y decir sí a lo que nutre tu espíritu. Hoy el Espíritu te invita a abrir tus manos, a soltar el afán, a dejar de correr, a volver a lo simple, porque a veces cuando sueltas, recibes, y cuando dejas de luchar por todo, Dios te da lo que realmente necesitas. Menos con paz es más con propósito. No vivas con las manos llenas y el corazón vacío. Vive con lo suficiente, y con el alma llena de Dios. Mejores son dos que uno,
porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, 9, 10. En tiempos donde la individualidad es exaltada, donde muchos dicen yo no necesito a nadie, Salomón nos entrega una verdad que rompe con el orgullo moderno. Fuimos creados para caminar acompañados. No se trata solo del matrimonio, de la familia o de una amistad. Se trata de un principio divino. El ser humano, cuando camina solo, se desgasta más, cae más fuerte, se enfría más rápido y se levanta con más dificultad. Salomón lo vio claramente. Dijo: «Ay del solo», y ese ay no es un simple lamento. Es una advertencia espiritual. ¿Cuántas personas hoy están cayendo en silencio porque no tienen con quién hablar? ¿Cuántas almas están luchando solas con la ansiedad, con la fe debilitada, con preguntas profundas, y no hay nadie a su lado para levantarles? La soledad, cuando es elegida para buscar a Dios, puede ser bendita. Pero la soledad impuesta, la que nace del orgullo o del aislamiento emocional, es un terreno fértil para el enemigo. Porque cuando estás solo, el enemigo susurra mentiras. Cuando estás solo, tus cargas se sienten más pesadas. Cuando estás solo, te convences de que no hay salida, aunque Dios esté preparando una. Por eso, esta palabra es una llamada urgente a reconectar, a abrir tu corazón, a buscar comunión, a permitir que alguien camine contigo, te escuche, ore contigo, te abrace cuando no puedes hablar. Y también es un llamado a ti que quizás te sientes fuerte hoy. ¿A quién estás ayudando a levantarse? Porque esta enseñanza es recíproca. Hoy tú ayudas, mañana tú caerás. Hoy tú levantas, mañana te levantarán. Dios nunca diseñó a sus hijos para caminar como lobos solitarios. Somos ovejas de un rebaño, miembros de un cuerpo, parte de una familia espiritual. Y cuando dos caminan juntos, dice el texto, hay fruto, hay ayuda, hay calor, hay fuerza. Hoy, deja que esta palabra entre a tu alma. No camines solo, no ores solo, no llores solo, no pelees solo. Busca, abre, une, perdona, comparte, ama, porque mejores son dos que uno. Y cuando tú te rodeas de personas que temen a Dios, tu camino se hace más firme, más ligero y sobre todo, más santo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 4:13. Salomón, siendo él mismo rey, escribe una de las verdades más sorprendentes de este libro. No es la posición lo que define al hombre, sino su capacidad de escuchar y aprender. Vivimos en un mundo obsesionado con los títulos, las jerarquías, los logros y el reconocimiento. Pero aquí, el Espíritu nos revela que el trono no garantiza sabiduría, y la pobreza no impide grandeza. Hay reyes que han perdido el alma en el poder, y hay jóvenes que, sin nada en las manos, tienen un corazón lleno de luz. Salomón nos lleva a contemplar dos caminos opuestos. Un rey anciano, endurecido, orgulloso, incapaz de oír consejos. Y un muchacho sin riquezas, pero humilde y sabio, que sabe discernir el bien del mal. Y la pregunta que nace para nosotros es esta: ¿cuál de los dos somos hoy? ¿Estamos caminando con un corazón enseñable? ¿O hemos caído en la trampa del orgullo espiritual, creyendo que ya lo sabemos todo, que nadie puede corregirnos, que ya no necesitamos escuchar? Dios no se impresiona con cargos. Dios busca corazones dóciles, moldeables, que se dejen guiar por su voz. A veces, una palabra sencilla dicha por un niño puede tener más sabiduría que 1000 discursos de un líder endurecido, porque la verdadera sabiduría no se mide por edad ni por experiencia, sino por la disposición a ser transformado. Y eso es lo que este versículo nos quiere recordar. No permitas que la costumbre endurezca tu oído. No permitas que la autoridad apague tu humildad. No permitas que los años borren tu dependencia del Espíritu Santo. Porque mejor es ser pequeño en la tierra y grande en el cielo. Mejor es ser desconocido, pero sensible a la voz de Dios. Mejor es no tener nada y tener sabiduría que edifica, que salva, que guía. Hoy,
Examina tu corazón. ¿Estás abierto a los consejos? ¿Escuchas cuando Dios habla a través de personas simples? ¿O solo prestas atención cuando te conviene? Salomón, en su madurez, entendió algo que muchos ignoran hasta el final. La sabiduría verdadera viene del temor de Dios, y el temor de Dios se mantiene solo, cuando el corazón permanece humilde. Así que hoy no pidas más poder, pide más sabiduría, y recuerda, no necesitas un trono para impactar vidas. Necesitas un corazón que escuche al cielo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. En tiempos donde hablar es fácil y opinar es barato, este versículo de Eclesiastés nos detiene con firmeza y nos recuerda algo esencial. Hablar con Dios no es una conversación casual. Es un acto sagrado. Salomón nos está diciendo, no hables con ligereza ante el Altísimo, no te apresures a prometer, a exigir, a declarar sin pensar. Porque cuando abres tu boca ante el cielo escucha. Dios no está lejos, no está indiferente. Dios oye cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento que brota de lo profundo de tu ser. Y por eso mismo, Él espera reverencia. Este versículo no busca apagar tu voz. No busca que te alejes del trono. Al contrario, quiere preparar tu alma para que entres con temor santo a la presencia de tu Padre. ¿Cuántas veces hablamos demasiado en nuestras oraciones y escuchamos muy poco? ¿Cuántas veces repetimos frases, promesas, pedidos, sin detenernos a contemplar quién es Él? La oración no es solo pedir, es también adorar, escuchar, esperar, callar, llorar, rendir. Y cuando lo haces con humildad, tus palabras ya no son ruido, se vuelven incienso. Salomón aprendió que el lugar más poderoso no es el del que habla mucho, sino el del que se arrodilla con sinceridad. Porque en el silencio reverente, Dios revela secretos. En la quietud, su voz se vuelve más clara. En la pausa, el cielo se abre. Hoy, el Espíritu te invita a revisar tu forma de orar. ¿Estás corriendo en tu diálogo con Dios? ¿Estás hablando por costumbre o con corazón quebrantado? ¿Estás en su presencia para buscar su voluntad o solo para presentar tu lista de deseos? Recuerda, Dios está en el cielo, tú en la tierra, pero gracias a Cristo, tienes libre acceso a ese cielo, y ese acceso debe ser tratado con temor, con honra, con pureza. No necesitas oraciones largas ni frases elaboradas. Solo necesitas un corazón sincero, palabras honestas y una fe humilde. Porque a veces, una lágrima vale más que 1000 palabras. Y un suspiro puede llegar más alto que un discurso. Hoy, cuando hables con Dios, hazlo como quien entra a un lugar santo, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. Hay momentos en la vida en que el alma, quebrantada o agradecida, se atreve a hacerle promesas a Dios. Si me sanas, te serviré. Si salvas a mi hijo, cambiaré de vida. Si me das otra oportunidad, dejaré el pecado. Te juro que nunca más volveré a hacer esto. Y aunque parezcan palabras lanzadas al aire en medio del dolor, el cielo las toma en serio. Eclesiastés nos recuerda una verdad solemne. Dios escucha cada promesa y espera fidelidad, porque a diferencia de los hombres, Dios no olvida. Él no es un oyente indiferente. Él es un testigo eterno. Y cuando le prometes algo, aunque sea en voz baja, en un rincón, entre lágrimas, Él lo registra en el cielo. Por eso Salomón dice, no tardes en cumplirla. Y también, mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. 5. No está diciendo que está mal hacer promesas. Está diciendo que hacer promesas a la ligera es insensatez espiritual. Porque una promesa sin intención de cumplimiento es burla, y Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos comienzan bien, pero se olvidan rápido? ¿Cuántos prometen fuego y después viven en tibieza?
¿Cuántos juran fidelidad, pero abandonan su llamado cuando llegan las pruebas? Este versículo es una llamada al temor reverente, a recordar que nuestra palabra ante Dios es un compromiso sagrado. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con responsabilidad. Porque cuando cumples tus votos con integridad, Dios te honra, te respalda, te guía. Pero cuando olvidas lo que prometiste, cuando te enfrías, cuando ignoras el compromiso, el alma comienza a sentir peso, confusión, sequedad. Hoy, el Espíritu te pregunta, ¿qué le prometiste a Dios y aún no cumpliste? ¿Una decisión que postergaste? ¿Un servicio que abandonaste? ¿Una transformación que empezaste pero no terminaste? No esperes más. Hoy es el día de volver, de retomar, de decir, Señor, perdóname por haber olvidado. Estoy aquí para cumplir lo que un día te dije. Porque Dios no te está acusando. Te está llamando. Él no quiere palabras perfectas. Quiere un corazón dispuesto. Y cuando cumples tu promesa, aunque te cueste, aunque tiemble tu voz, el cielo sonríe y las puertas se abren. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Hay una sed que ningún oro puede calmar, un vacío que ningún banco puede llenar, un hambre que ningún contrato ni propiedad puede saciar. Salomón, que tuvo más riquezas de las que el mundo puede imaginar, nos revela una verdad profunda. El dinero puede llenar tus manos, pero no tu alma. No es que el dinero sea malo, es el amor al dinero lo que corrompe, lo que desordena, lo que seca las raíces del alma. Porque cuando el corazón se apega a lo material, pierde sensibilidad espiritual. Cuando el deseo de tener más domina, la fe se apaga, y la paz huye. Salomón dice algo inquietante. El que ama el dinero jamás se saciará. Es decir, nunca será suficiente. Un poco más, un poco más, un poco más, y así se pasa la vida, trabajando sin descanso, soñando con cosas que no llenan, sacrificando lo eterno por lo efímero, perdiendo la familia por un ascenso, ignorando el altar por una cuenta bancaria. ¿Cuántos están hoy agotados, enfermos, distantes de Dios, solo por una carrera hacia un destino que, cuando lleguen, no les dará descanso? El sabio lo llama como es, vanidad, porque la riqueza sin propósito es carga, la abundancia sin gratitud es prisión, y el éxito sin Dios es fracaso eterno. Dios no está en contra de que prosperes, está en contra de que te pierdas en el proceso. Él quiere bendecirte, sí, pero con equilibrio, con madurez, con visión del reino. Y por eso Salomón nos habla como un padre a sus hijos. No te dejes engañar por el brillo del oro. No cambies tu alma por una cifra. No pierdas tu fe por un salario. Hoy, examina tu corazón. ¿Amas al dinero más de lo que confías en Dios? ¿Te sientes más seguro por lo que tienes? ¿O por quién te sostiene? Porque puedes tener poco y dormir en paz. O tener mucho y no poder cerrar los ojos por las preocupaciones. La verdadera riqueza no es lo que acumulas. Es lo que no puede ser robado. La fe, la comunión, la presencia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tienes eso, aunque el mundo te diga pobre, el cielo te llama bendito. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. ¿Has notado cómo algunos con lo mínimo duermen en paz, mientras otros, rodeados de lujos, pasan las noches en vela? Salomón, observador sabio de la vida y del alma, nos ofrece aquí una verdad que desafía la lógica humana. No es la abundancia lo que trae descanso, sino la conciencia tranquila. El trabajador, aquel que vive de manera honesta, que se esfuerza, que no se rinde aunque le falte, ese hombre o mujer, al final del día, puede acostarse y dormir con paz. No porque su cama sea de lujo, no porque su cuenta bancaria esté llena, sino porque su corazón está limpio y confiado. Pero el rico, el que se ha apegado a la abundancia, el que ha puesto su esperanza en lo que tiene, no puede dormir, porque lo que posee, le posee.
El alma del que ama las riquezas vive en constante vigilancia. ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Me robarán? ¿Perderé todo lo que tengo? ¿Quién quiere aprovecharse de mí? Y así su almohada se convierte en campo de batalla. Su mente no se apaga, su espíritu no reposa. Su abundancia, en lugar de consuelo, se vuelve tormento. Este versículo no critica la prosperidad, pero sí revela su fragilidad. Porque hay cosas que el dinero nunca podrá darte. Una conciencia limpia, una familia unida, una fe viva y sobre todo, un sueño reparador que viene del cielo. Dios desea que vivas con paz. Y esa paz no depende de lo que tienes, sino de cómo vives. No está en la cantidad de lo que comes, sino en la gratitud con la que recibes. ¿Estás agotado? ¿Tu mente no te deja descansar? ¿Sientes que vives corriendo y aún así no encuentras calma? El Espíritu hoy te invita a volver a lo simple, a trabajar con integridad, a confiar más y temer menos, a ordenar tu corazón antes que tus finanzas. Porque si al final del día puedes orar, cerrar los ojos y decir: Señor, hice lo que estaba a mi alcance, ahora descanso en ti. Entonces eres más rico que muchos millonarios. Recuerda, no hay colchón más suave que una vida vivida en obediencia, y no hay descanso más profundo que el que nace de una alma que está en paz con Dios. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eclesiastés 5:15. Hay una verdad que iguala a todos los hombres, sin importar su nombre, su fortuna o su historia. Nacimos sin nada, y sin nada nos iremos. Salomón no lo dice con tristeza, sino con sabiduría. Está desenmascarando la ilusión más antigua del ser humano, la creencia de que podemos poseer algo para siempre. Pasamos la vida entera acumulando cosas, títulos, propiedades, conquistas, recuerdos. Pero al final, todo eso queda aquí. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra. Nuestras posesiones pasan a otras manos. Nuestras cuentas se congelan. Nuestros logros se olvidan. Y lo único que realmente permanece es lo que sembramos en el espíritu. Este versículo es una llamada a la sobriedad, a recordar que la vida es un soplo, que todo lo que hoy parece sólido, seguro y brillante, mañana puede desaparecer. Y entonces surge una pregunta que no puedes evitar. ¿Qué estoy construyendo que sobrevivirá a mi muerte? Porque muchos viven como si fueran eternos en esta tierra. Postergan la fe. Desprecian la palabra. Se burlan del arrepentimiento. Y cuando el día del regreso llega, se presentan ante Dios con las manos vacías. ¿De qué sirvió trabajar tanto, si tu alma está vacía? ¿De qué sirvió conquistar tanto, si perdiste tu paz en el camino? Salomón no está diciendo que trabajar o tener es malo. Está diciendo que todo eso debe estar al servicio de lo eterno. Si lo que haces no apunta al reino, se disipará. Si lo que construyes no glorifica a Dios, caerá. Si lo que vives no transforma tu alma, habrás vivido en vano. Hoy, el Espíritu te invita a mirar tus manos. ¿Qué llevas en ellas? ¿Amor sembrado? ¿Palabras de vida? ¿Gestos de compasión? ¿Semillas de fe? Porque eso sí lo llevarás contigo. Y aunque partas de esta tierra desnudo, como naciste, llegarás al cielo cubierto de honra si viviste con propósito. Hoy es el día de cambiar el enfoque, de invertir menos en lo que se oxida y más en lo que trasciende, de vivir no para acumular, sino para servir, adorar y obedecer. Porque al final, lo único que te acompañará será aquello que hiciste para la gloria de Dios. Y si viviste para Él, aunque mueras sin riquezas, morirás lleno de eternidad. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Eclesiastés 5:13. Pocas cosas en la vida son tan engañosas como el dinero. Puede parecer protección, poder, libertad, pero también puede convertirse en una prisión invisible. Salomón llama a este fenómeno un mal doloroso. No está hablando de la pobreza, ni del robo, ni del fracaso. Está hablando de riquezas acumuladas, que terminan dañando al que las posee. ¿Y cómo puede algo tan deseado convertirse en algo tan destructivo? La respuesta es clara. Cuando las riquezas son acumuladas sin propósito, cuando son guardadas con avaricia, cuando se convierten en ídolo, obsesión, escudo emocional,
terminan corrompiendo el alma. No se usan para bendecir, sino para controlar. No se entregan a los necesitados, sino que se esconden. No se invierten en el reino, sino en caprichos personales. Y el resultado, dice Salomón, es dolor. Un dolor silencioso, que empieza como ansiedad y termina en vacío. Un mal que el mundo aplaude, pero que el cielo lamenta. Porque no fuimos creados para vivir guardando, escondiendo, protegiendo lo que no podremos llevar con nosotros. Fuimos creados para administrar lo que Dios nos da con generosidad, sabiduría y visión eterna. Este pasaje no condena al que tiene, condena al que retiene sin propósito, porque las riquezas no son malas, pero pueden desviar el corazón del hombre si no están sometidas a Dios. ¿Cuántas personas conoces que, cuanto más tienen, más duros se vuelven? Más cerrados, más fríos, más desconfiados, como si su tesoro les robara la paz que prometía darles. ¿Y tú, querido oyente, estás reteniendo más de lo que deberías? ¿Estás confiando en tus reservas, más que en la provisión de Dios? ¿Estás siendo canal o cisterna estancada? Hoy, el Espíritu te invita a liberar, a confiar, a soltar, no para que pierdas, sino para que seas libre. Porque todo lo que retienes por miedo, termina controlándote, y todo lo que entregas por fe, Dios lo multiplica. No vivas acumulando tesoros que serán para tu mal. Vive sembrando para la gloria de aquel que es tu verdadera herencia. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol los días de su vida que Dios le dio, porque esta es su parte. Eclesiastés 5:18. Después de 1900 advertirnos tantas veces sobre el vacío del mundo, Salomón hace una pausa y nos revela un susurro de gracia divina. Dice que hay algo bueno, algo verdadero, algo que puede ser gozado con limpieza de corazón. El simple acto de disfrutar el fruto de nuestro trabajo, como un regalo de Dios. Esto no es hedonismo, no es indulgencia, no es olvido del juicio ni de la eternidad. Es una invitación a redimir lo cotidiano, a mirar los momentos sencillos, la comida, la risa, el descanso, una conversación, el pan compartido, y entender que todo eso también puede ser santo. ¿Cuántas veces despreciamos lo simple buscando lo espectacular? Vivimos esperando grandes milagros, grandes señales, y no vemos que el aliento de cada día ya es un milagro en sí mismo. Salomón nos recuerda: Dios te dio estos días. Dios te dio esta vida. Dios te dio este tiempo. Y aunque estemos debajo del sol, aunque haya dolor, frustración, incertidumbre, también hay momentos de gozo legítimo que vienen del cielo. Dios no quiere que vivas esclavo del trabajo, ni ahogado en ansiedad. Tampoco quiere que solo sobrevivas esperando el cielo. Él quiere que aprendas a vivir con gratitud ahora, aquí, hoy. Disfrutar con gratitud también es adoración. Saber descansar sin culpa también honra a Dios. Comer en paz, reír con tus hijos, respirar profundo. Todo eso, cuando se recibe con humildad, se convierte en un altar. Este versículo es un bálsamo para el alma agotada. Un recordatorio de que no todo es lucha, no todo es prueba, no todo es guerra espiritual. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es sentarte, dar gracias y reconocer que todo lo bueno que tienes ha venido de su mano. Hoy, recibe esta palabra como libertad. Está bien disfrutar. Está bien sonreír. Está bien descansar. Mientras no olvides a Dios, mientras no adores al placer, mientras vivas con gratitud, tu gozo será santo. Porque incluso en medio del cansancio de la vida, Dios se complace cuando sus hijos aprenden a gozar de lo que Él ha dado. Dios da el poder de disfrutar, cuando la bendición no está en tener, sino en saber recibir. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para comer de ellas, y tomar su parte, y gozar de su trabajo. Esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19. ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo tiene todo, pero no logra disfrutar nada? Personas rodeadas de cosas, pero vacías por dentro. Que comen sin sabor, trabajan sin propósito, poseen sin paz. Salomón nos explica por qué ocurre esto.
No es suficiente tener. También necesitas la gracia de saber disfrutar. Y esa gracia, solo Dios la puede dar. Puedes tener riquezas, salud, familia, oportunidades, pero si no tienes el don de disfrutar, vivirás con angustia, con insatisfacción constante, como si algo siempre faltara. Este versículo revela un secreto espiritual. El gozo no viene del objeto, viene del espíritu agradecido. Y ese espíritu lo da Dios. Muchos persiguen la felicidad pensando que está en el próximo logro, en el próximo viaje, en la próxima compra. Pero Salomón dice, el gozo real está en reconocer que cada cosa que tienes, cada plato de comida, cada respiro, cada día de trabajo, es un regalo que debe ser saboreado con gratitud. Y esa capacidad de saborear, de vivir plenamente lo simple, es una obra del Espíritu en ti. El enemigo quiere que vivas insatisfecho. Quiere que mires lo que te falta, no lo que ya tienes. Quiere que compares tu vida con la de otros, que te creas pobre, cuando en realidad eres rico en lo que más importa. Pero hoy, el Señor te dice, detente, mira, agradece, disfruta. Yo estoy aquí. Cuando entiendes esto, todo cambia. Un vaso de agua se convierte en manantial. Una conversación se transforma en encuentro sagrado. Un trabajo sencillo se vuelve altar de adoración. Porque el gozo no depende del tamaño de tu cuenta, sino del estado de tu corazón. Y si Dios te ha dado el privilegio de trabajar, de tener salud, de compartir con los tuyos, y además te ha dado la gracia de valorar todo eso, entonces tienes más que muchos. Hoy, pide ese don. No pidas solo cosas. Pide el corazón correcto para disfrutarlas. Pide la presencia de Dios en lo que haces. Pide la sensibilidad para notar los regalos invisibles de cada día. Porque cuando Dios está en medio de tu vida, todo se vuelve suficiente. Sí, el hombre engendra 100 hijos, y vive muchos años, y los días de su edad son numerosos, pero su alma no se sacia del bien, y también carece de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Eclesiastés 6:3. Estas palabras son duras, impactantes, casi imposibles de digerir sin una pausa interior. Pero Salomón no las escribe por crueldad, sino por compasión profética. Nos está diciendo, puedes tener una vida larga, una familia numerosa, salud, riquezas, honra, pero si tu alma no se sacia, si no encuentras sentido en medio de todo eso, si vives como si no vivieras, entonces estás más perdido que aquel que jamás nació. ¿Qué nos quiere enseñar? Que no es la duración de la vida lo que le da valor, sino la profundidad con la que se vive. Y una vida sin propósito eterno, una vida sin comunión con Dios, una vida rodeada de cosas pero vacía de sentido. Es una existencia que termina en oscuridad. Es como si Salomón gritara a través de los siglos, no vivas solo por vivir, no existas solo para consumir aire y acumular días, porque hay personas que respiran, pero no viven, caminan, pero no avanzan, tienen mucho, pero su alma está deshidratada. Este pasaje es una confrontación directa al alma que ha perdido el rumbo, al corazón que, rodeado de bendiciones, ya no siente gratitud, a los ojos que miran todo, pero ya no ven a Dios en nada. Salomón dice, ese hombre ni siquiera tiene sepultura, es decir, ni su muerte deja huella. Vivió tanto, pero no impactó a nadie. Tuvo tanto, pero no fue luz para nadie. Existió, pero fue como sombra que pasa. ¿Y tú, amado oyente, estás viviendo realmente? ¿Tu alma está saciada? ¿O simplemente sobrevives entre obligaciones, rutinas, facturas y ruido? Hoy, el Espíritu te llama a despertar, a volver al centro, a dejar de medir tu vida por los logros externos y empezar a buscar lo que realmente sacia, porque tu alma no fue hecha para las estadísticas, ni para los aplausos, ni para el consumo. Tu alma fue diseñada para adorar, para amar, para servir, para reflejar la gloria de Dios. Y cuando encuentres eso, aunque vivas pocos años, aunque no tengas hijos, aunque no seas famoso, tu existencia brillará con propósito eterno. Más vale vista de ojos que deseo que pasa.
Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 6:9. Salomón nos entrega aquí una joya de sabiduría condensada en pocas palabras, pero cargada de verdad eterna. Es mejor disfrutar lo que tienes frente a ti, que vivir persiguiendo lo que nunca podrás alcanzar. Vivimos en una era de insatisfacción constante. El corazón humano ha sido educado para querer siempre más, siempre diferente, siempre lo que está lejos. Y mientras corremos detrás de lo que creemos que nos hará felices, no vemos el regalo que ya tenemos entre las manos. Salomón lo llama vanidad y aflicción de espíritu, porque sabe que hay un sufrimiento silencioso en esa búsqueda infinita. El alma que no se detiene, que no agradece, que no contempla lo que tiene, se vuelve presa de su propio deseo. ¿Y tú? ¿Estás viendo realmente las bendiciones que te rodean? ¿O vives suspirando por lo que aún no ha llegado? Hay matrimonios que se destruyen porque uno de los dos comenzó a mirar fuera, pensando que lo ajeno era mejor que lo propio. Hay hogares que se enfrían porque se dejó de valorar lo simple, porque se perdió la gratitud por lo que ya se tiene. Y hay corazones que viven agotados, no por falta de provisión, sino por exceso de ambición. Este versículo es una invitación a abrir los ojos, a mirar tu casa, tu mesa, tu familia, tu paz, tu fe, y reconocer: esto también es regalo de Dios, esto también es suficiente, esto también merece ser celebrado. El deseo sin freno es como neblina, promete, pero no sostiene, seduce, pero no sacia, te aleja de lo que tienes y al final te deja con las manos vacías. Por eso, hoy el Espíritu te llama a detenerte, a mirar bien, a dejar de correr, a volver al presente, porque lo que ves hoy, lo que ya está contigo, puede ser exactamente lo que necesitas. No desperdicies tus días, soñando con lo que no tienes, cuando Dios ya ha puesto tesoros reales delante de tus ojos. Y si aprendes a verlos con gratitud, si eliges disfrutar lo que Él te dio, entonces conocerás una paz que no depende del futuro, sino de la presencia real de Dios en tu ahora. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7:1. Estas palabras pueden parecer contradictorias, incluso incómodas. ¿Cómo puede ser mejor el día de la muerte que el del nacimiento? ¿Cómo puede un nombre tener más valor que un ungüento fino, símbolo de belleza y prestigio? Salomón, con ojos eternos, nos responde desde la profundidad de la sabiduría divina. Lo que importa no es cómo comienza la vida, sino cómo se termina. Muchos celebran el nacimiento, los regalos, las promesas, los sueños. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué hiciste con los años que te fueron dados? ¿En qué te convertiste? ¿Dejaste una marca de fe, de amor, de integridad? El buen nombre no se refiere a fama. No es celebridad, no es reputación vacía. Se trata de tu carácter, tu testimonio, tu legado espiritual. Hay personas que, al morir, dejan solo propiedades, y otras que, al morir, dejan huellas eternas en los corazones. Y por eso, el día de la muerte puede ser más valioso que el día del nacimiento, porque allí se revela quién fuiste realmente. La fragancia del ungüento es externa, agradable, por un momento, pero desaparece con el tiempo. En cambio, el buen nombre, el que se edifica con temor de Dios, trasciende generaciones. ¿Y tú, qué estás construyendo? ¿Vives para impresionar o para impactar? ¿Te preocupas por tu imagen o por tu alma? Hoy, el Espíritu te llama a vivir con visión eterna, a dejar de medir tu vida por lo que el mundo celebra y comenzar a preguntarte: ¿cómo me recordarán cuando ya no esté aquí? Porque al final, no importa cuánto tenías, sino cuánto amaste, no cuánto sabías, sino cuánto serviste, no cuán grande fue tu casa, sino cuán limpio estuvo tu corazón. Y si tu nombre se asocia con obediencia, fe, bondad, entrega, entonces serás grande ante los ojos del cielo, aunque hayas sido pequeño ante los hombres. Vive hoy como si fuera tu última oportunidad de sembrar algo eterno, y cuando llegue tu día final, porque llegará, podrás decir, como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
Y en ese momento, tu nombre será perfume delante del trono de Dios. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Eclesiastés 7:3. Estas palabras, una vez más, nos sorprenden. ¿Cómo puede la tristeza ser mejor que la risa? ¿Cómo puede el dolor tener más valor que la alegría? Salomón no está diciendo que reír es malo, tampoco que Dios se complace en nuestro sufrimiento. Lo que está revelando es una verdad profunda. Hay momentos en que el alma solo despierta, a través del quebranto, porque la risa superficial puede ocultar heridas profundas. Puede entretener por un momento, pero no transforma, no confronta, no purifica. En cambio, la tristeza, cuando se vive en la presencia de Dios, puede convertirse en herramienta de restauración. ¿Quién no ha llorado en soledad y en ese llanto encontró respuestas? ¿Quién no ha sentido el peso de una pérdida y allí se reencontró con el sentido de la vida? ¿Quién no ha sido quebrado para luego ser reconstruido por el Espíritu? El rostro triste no es señal de derrota. Muchas veces es señal de que el corazón está siendo trabajado por el cielo. El dolor nos desnuda, nos devuelve al origen, nos obliga a mirar hacia arriba, nos recuerda que no somos autosuficientes. Salomón lo sabía. En la tristeza, el alma se vuelve más receptiva, el orgullo se agrieta, la soberbia se cae, el clamor nace, la oración se hace más sincera, y el corazón, finalmente, se dispone a cambiar. Por eso, cuando estés en tristeza, no huyas, no la rechaces, no la llenes de ruido para callarla. Escucha lo que Dios quiere decirte en medio de ese silencio doloroso. A veces, una lágrima puede limpiar más que 1000 palabras. Y una noche de quebranto puede acercarte más a Dios que años de risa vacía. Hoy, si estás pasando por tristeza, recibe esta palabra como consuelo. No estás siendo castigado. Estás siendo trabajado, y ese proceso, aunque duele, traerá fruto eterno. Y si estás en tiempo de alegría, no la malgastes. Vive con gratitud, sin olvidar que la risa también debe nacer de un corazón limpio y agradecido, porque, al final, no se trata de vivir evitando el dolor, sino de aprender que, incluso en medio de él, Dios sigue siendo bueno, y está obrando en ti. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7:2. ¿Quién, en su sano juicio, elegiría voluntariamente el luto sobre la fiesta? ¿Quién preferiría el silencio de un velorio a la música de una celebración? Y sin embargo, Salomón, guiado por la sabiduría divina, declara con firmeza: la casa del luto enseña más que la casa del banquete, porque la fiesta entretiene, pero no transforma. El banquete alegra, pero no confronta. La risa se olvida, rápido, pero el luto deja marcas profundas en el alma. Es en la casa del luto donde la vida se vuelve real. Allí caen las máscaras. Allí se acaban los discursos. Allí el alma queda expuesta. Allí recordamos que no somos eternos en esta tierra. Y ese recuerdo, lejos de ser depresivo, es profundamente sanador. Porque nos obliga a reevaluar cada decisión, cada palabra, cada acto. Nos lleva a preguntar: ¿qué estoy haciendo con mis días? ¿Estoy preparado para presentarme ante Dios? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente importa? Salomón no está diciendo que no debemos celebrar la vida, está diciendo que no debemos olvidarnos del final. Porque solo quien tiene presente su destino eterno, vive con propósito verdadero en el presente. Muchos evitan pensar en la muerte. La disfrazan, la ignoran, la temen. Pero la palabra dice: el que vive lo pondrá en su corazón. Y ese acto, el de recordar que un día partiremos, no nos paraliza, nos despierta, nos purifica, nos alinea con el cielo. Es en la casa del luto donde se forjan decisiones eternas, donde el corazón se quebranta, donde los orgullos se desarman, y donde el alma clama por redención. Hoy, si has visitado la casa del luto, si has perdido a alguien, si el dolor de la ausencia aún te pesa, deja que esa experiencia transforme tu forma de vivir, porque el sabio no huye del dolor,
El sabio lo abraza, lo escucha y lo convierte en lección de vida. Y si decides vivir cada día con la eternidad en mente, tus prioridades cambiarán. Tus palabras serán más intencionales. Tu fe se hará más viva. Y tu vida, más corta o más larga, tendrá peso eterno delante de Dios. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Este versículo es como un rayo que ilumina la raíz de toda confusión humana. No es Dios el culpable del caos. No es el cielo quien falló. No fue el Creador quien sembró la maldad. Fue el hombre quien eligió desviarse. Salomón, después de buscar la verdad en todas partes, en la filosofía, en la ciencia, en el placer, en el dolor, en la observación del mundo, concluye con esta afirmación desgarradora: Dios nos hizo rectos. Pero nosotros buscamos caminos torcidos. Este versículo nos libera de la mentira que tantas veces escuchamos. No tengo elección. Dios me hizo así. El mundo es así. No hay remedio. La verdad es otra. Dios te creó con propósito, con capacidad de elegir el bien, con una inclinación original hacia la rectitud. Pero el corazón humano, contaminado por el pecado, se dejó seducir por otros caminos. ¿Y cuáles son esos artificios de los que habla Salomón? Justificaciones, falsas doctrinas, excusas, mentiras que nos decimos para evitar el arrepentimiento, caminos alternativos para intentar vivir sin obedecer, formas de religión sin rendición, estilos de vida que buscan a Dios, pero sin cruz. Y lo más doloroso, mientras más caminos inventamos, más lejos nos alejamos del verdadero. Hoy, este versículo es un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos: ¿estoy caminando en la rectitud con la que Dios me creó? ¿O estoy siguiendo mis propios artificios, mis propias fórmulas, mis propios atajos? Porque Dios sigue siendo el mismo, santo, justo, bueno. Él no ha cambiado. El que se apartó fuimos nosotros. Pero la buena noticia es esta: Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue restaurando. Y si hoy decides volver, si confiesas que has creado tus propios caminos, si reconoces que tu alma se ha enredado en tus propias trampas, Él está dispuesto a enderezar lo torcido, a limpiar lo que el mundo ensució, a restaurarte, según su diseño original. Porque aunque el hombre se desvió, el amor de Dios nunca dejó de perseguirlo. Hoy es tiempo de volver, de abandonar los artificios, de dejar las excusas, y de decir: Señor, endereza mi vida. Quiero volver a ser lo que tú soñaste para mí. Si estás escuchando estas palabras ahora, es porque no te rendiste en el camino, porque algo dentro de ti, una voz suave, pero constante, te hizo permanecer hasta el final de esta jornada espiritual. Y eso te convierte en alguien especial. Porque muchos empiezan, pero pocos terminan. Muchos escuchan, pero pocos se dejan transformar. Hoy, yo quiero felicitarte. Sí, a ti. Porque en medio de una vida ruidosa, ocupada, desgastante, tú hiciste algo que pocos hacen. Abriste tu corazón a la sabiduría de Dios. Te sentaste a los pies de su palabra, y dejaste que Eclesiastés te hablara no solo a la mente, sino al alma. Ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase muy especial: yo elijo vivir con propósito eterno. Al hacerlo, estarás marcando tu compromiso con todo lo que recibiste en este mensaje. Estarás diciendo al cielo y a la tierra que no fuiste un oyente más, sino un discípulo que decide caminar con sabiduría y temor de Dios. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque el Espíritu Santo te trajo. Fue porque esta palabra fue preparada para ti. También quiero animarte, desde lo más profundo, a que compartas este video. Sí, compártelo. Porque tú no sabes cuántas personas están hoy al borde del vacío, persiguiendo cosas que no llenan, viviendo sin sentido, y una palabra como esta puede ser la chispa que despierte su alma. Al dar clic en compartir, no estás solo difundiendo contenido. Estás sembrando eternidad en otras vidas. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con amor, pero también con verdad. ¿Qué estás esperando? Esta comunidad no es una red más. Es un refugio espiritual.
Un lugar donde la palabra de Dios se honra, donde la verdad no se diluye, donde cada video puede ser una respuesta del cielo. Si ya estás suscrito, te honro. Eres parte de esta obra. Pero si no, te invito a tomar esa decisión ahora. No como un gesto técnico, sino como un acto espiritual. Porque muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos no saben por dónde empezar. Y este canal se ha convertido, para miles, en un altar digital donde Dios sigue hablando. Al suscribirte, estarás diciendo, Señor, yo quiero seguir creciendo. Quiero más de ti. No quiero volver atrás. Y ahora, escúchame con atención. Lo que viviste hoy no fue solo un estudio bíblico. Fue un encuentro con lo eterno. Fue un espejo que te mostró tu alma. Fue un llamado a vivir con propósito. La pregunta que inició este video fue, ¿qué vale realmente la pena? Y después de este recorrido por la sabiduría de Eclesiastés, la respuesta es clara como el amanecer. Vale la pena todo lo que te acerque a Dios. Vale la pena lo que siembra eternidad. Vale la pena vivir no para este mundo, sino para el reino. Ahora, cierra tus ojos. Respira profundo. Permanece unos instantes en silencio. Siente la música suave que suena en el fondo. Esa melodía no es casualidad. Es un espacio sagrado. No pauses el video todavía. Este momento es tuyo y de Dios. Permite que el Espíritu ministre tu corazón. Y si puedes, haz una oración silenciosa. Agradécele por lo que Él te habló hoy. Agradécele por haberte sostenido hasta aquí. Y pídele que lo que sembró en ti no se pierda jamás. Porque tú no eres cualquier persona. Tú eres uno de los pocos que permanecen hasta el final. Y el cielo honra a los que terminan lo que empezaron. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por buscar más de Dios.